Con la venia. Señorías, buenas tardes. Una previa. Señorías socialistas, ¿están ustedes recordando el 22 aniversario de la muerte de su excompañero Ernest Lluch, asesinado de 2 tiros en la cabeza a manos de la terrorista Liernia Armendariz? Pero lo que no están diciendo es que su asesina se encuentra hoy en semilibertad gracias al tercer grazo concedido por el Gobierno vasco tras asumir desde octubre del año pasado la competencia de prisiones. Señorías socialistas, no tienen ustedes vergüenza y este es un claro ejemplo de cómo cambian ustedes presos por presupuestos. Señora ministra, ahora sí, dice usted que llegamos con fuerte crecimiento. ¿Eso significa que hemos recuperado los niveles de 2019? Señora ministra, no mienta. Nos presentan unos presupuestos de la ruina y con un claro objetivo propagandístico. Se nota que el año que viene se celebran tanto elecciones municipales como generales. ¿Han echado ustedes el resto de estos presupuestos para promocionar al zar de la Moncloa y poner en marcha toda la maquinaria? Primero, para la presidencia de Europa en el segundo semestre con más de 150 millones de euros y segundo, repleto de eslóganes tales como justicia social, crecimiento inclusivo, responsabilidad fiscal, independientemente de si se ajustan o no a la realidad, dirigiendo su estrategia a más de 14 millones de españoles, entre ellos los pensionistas, subida de un 8,5%, los empleados públicos, una subida del 3,5% y a los jóvenes con la ayuda del bono cultural de 400 euros, que para lo único que ha servido, señorías, es para llenar la página de Wallapop e intercambiar el bono recibido por el efectivo. Y todo con la firme intención de mantenerse en el poder a cualquier precio. Pero ustedes, señora Calviño, no se quedan ahí. Ahora, mediante la inclusión de una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, pretenden regalar y prometer la nacionalidad española como si fuera un caramelo, con el objetivo único y exclusivo de conseguir votos. Es más, su compañero, el ministro Álvarez, que se sienta 3 asientos más a su izquierda, está haciendo campaña junto con las hordas podemitas en distintos países hispanoamericanos para captar exiliados y regalarles la nacionalidad con el objetivo de las generales de 2023. Ustedes, señora ministra, la extrema izquierda de este país, porque están encamados con los comunistas de Podemos, con los secesionistas y separatistas de RC y con los herederos de ETA, una vez que están en el poder, harán todo lo posible para no soltarlo, aunque sea mediante supuestas herramientas democráticas cargadas del totalitarismo más radical, comprando voluntades y todo rasgo identitario de la persona hasta convertir la nación en una auténtica cueva de piratas. ¿Y quién va a pagar sus delirios ideológicos y las consecuencias de unos presupuestos ruinosos? Los de siempre, señora ministra, las familias, las clases medias, las pymes, los comercios, los autónomos. Le compete a su ministerio la política en materia económica de apoyo a la empresa y de reformas para la mejora del crecimiento potencial. Usted ha manifestado, de hecho, que las pymes y los autónomos juegan un papel fundamental para su ministerio y que son el corazón de nuestra economía. Expresión, por cierto, que le gusta decir a usted en muchas de sus intervenciones. Pues, señora ministra, sus políticas están desangrando a las pymes y a los autónomos. Actualmente, el 40% de los pequeños y medianos negocios han cerrado con pérdidas el primer semestre de 2022. El tercer trimestre han desaparecido más de 20.000 negocios y 90.000 siguen en una situación de quiebra técnica. Casi 350.000 negocios están en crisis y corren el riesgo de desaparecer. Los préstamos ICO, esos que anunciaron a bombo y platillo como ayudas extraordinarias para las pymes y autónomos, van a acabar por dar la puntilla a los autónomos. Junto a esto, ahora muchos sectores han visto incrementados sus costes hasta en un 50%, debido a las subidas de la luz, la gasolina, los costes laborales, las materias primas y el gas. En esta espiral de incremento no parece tener fin y que está asfixiando a las pymes y a los autónomos. Usted, señora ministra, ofrece solo unas migajas, ya que dentro de las medidas adoptadas van a incrementar del 5 al 7% la deducción por gastos de difícil justificación y rebajar a las pymes del 25 al 23%, es decir, solo 2 puntos, mientras nuestras pymes y autónomos sufren un incremento de hasta el 50%. Las pymes, los comercios y los autónomos se encuentran en una situación límite y no aguantan más. Mire, le voy a poner un ejemplo. El otro día, es real, el otro día coincidía con una mujer autónoma del transporte, concretamente del taxi, que me decía que su situación era insostenible. 55 años, separada, con 2 hijos, en la universidad, con hipoteca
y con la licencia del taxi. Pues bien, desde antes de la pandemia a día de hoy, la hipoteca por la subida del Euribor le había supuesto 200 euros. El coste de la gasolina, diésel en este caso, 400 euros más. La luz de su casa ha pasado de pagar 80 euros a más de 200 euros, porque además encima en su casa tenía calefactores eléctricos. La cesta de la compra entre un 15 y un 20%, y estaba asustada con la nueva subida de autónomos del año que viene. Es decir, casi 1.000 euros mensuales. 1.000 euros más de coste mensual y trabajando 16 horas diarias. Pero lo más sangrante es que cuando se jubile, porque cotiza por el mínimo, porque no le dan los números, cobrará 960 euros mensuales trabajando 16 horas. ¿Esto es justo? ¿16 horas diarias por 960 euros? Y si a esto le sumamos que para el cuarto trimestre y primer trimestre de 2023 se prevé una caída del consumo de hasta el 60% para las empresas, comercios y autónomos, esto provocará que muchas tendrán que cerrar la persiana y ponerse a la cola del paro, o en su caso, vender todo lo que tengan, si es que les queda algo. Señora ministra, el corazón de nuestra economía se desangra, se retuerce de dolor por sus políticas económicas y usted es la máxima responsable. Al inicio de esta legislatura, pareció usted ser la voz discordante de este Gobierno, pero solo lo pareció. Hoy, con sus políticas y su actitud, es otra pieza más de este Gobierno que cambia presupuestos por votos, presos por presupuestos, regala nacionalidades por votos y beneficia a sediciosos y violadores. Hace tiempo le pregunté cuál era la frontera entre la ambición y la conciencia. Hoy no me cabe ninguna duda de que ustedes no tienen conciencia y que son presos de su ambición desmedida y de sus propios intereses con tal de mantenerse en el poder, y que para echarles, porque no se irán, desde Vox, como única alternativa posible, les mostraremos a los españoles la miseria y la ruina moral y económica que ustedes representan. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, señor Jiménez.